Esta mañana al comenzar con la palabra que el Señor me ha dado esta semana para compartir con la iglesia, quiero que antes de todo que usted le pueda decir: Señor, háblame esta mañana. Señor, háblame. Que le podamos decir como le dijo el sumo sacerdote Elí a Samuel: habla que tu siervo escucha. Habla que tu siervo escucha. Porque dice que 2 veces el Señor le había hablado, pero como era niño no entendía. Entonces le dijo: cuando Él vuelva a llamarte, dile: habla que tu siervo escucha. Y yo creo que es importante esta mañana que escuchemos lo que el Señor tiene para nosotros en este lugar. Pero antes de eso, quiero que escuchemos esta canción a modo de introducción. Y en la noche oscura, y en el día de prueba, no siento gozo, y me faltan las fuerzas, y puedo confiar en Dios, si puedo confiar en Dios. Aleluya. Y en la noche oscura, y en el día de prueba, cuando no siento gozo y me faltan las fuerzas, ¿Qué puedo hacer? y puedo confiar en Dios, si puedo confiar en Dios. Ahora vas a ver por qué. Y pues mi Dios me espera, no conozco el nombre de mi Padre, a mi lado está. Y si mi Dios me espera, ya el tiempo llegará, si lo ha hecho antes, lo hará otra vez. ¿Estás seguro? Puedo confiar en Dios, pues mi Dios es real. Aleluya. Den un aplauso a Cristo. Aleluya. Denle gloria a Jesús esta mañana. Apláudalo. Denle un aplauso de gloria. En el nombre de Jesús. Aleluya. Porque Él es la única confianza. Él es la única gloria. Aleluya. Si lo ha hecho antes, Lo hará. otra vez. Puedo confiar en Dios, pues mi Dios es real. Aleluya. Muchas gracias, Brenda. Bueno, esta mañana quiero hablarle de una palabra que el Señor puso esta semana en mi corazón, para más exactamente el día jueves, antes que se desataran un montón de cosas a partir del día viernes, porque verdaderamente hay cosas que uno no sabe las que van a venir, pero Él sí sabe lo que va a venir. Y el nombre que le he puesto a esta predicación es: dame a mí primero. Dame a mí primero. Y después va a ver por qué y cuál es la razón de este nombre, de esta prédica. Y yo quiero decirle esta mañana, porque a veces nosotros no entendemos las cosas, y la pregunta es: ¿qué es una crisis desde la perspectiva bíblica? Y en la Biblia vemos que una crisis no es solamente un problema. En la Biblia vemos que la crisis es un momento de prueba, es un momento de decisión,
Y es un momento de una gran oportunidad espiritual. Una crisis es una interrupción que puede llevarnos a cada uno de nosotros a depender de Dios. Una crisis es un momento en el cual uno puede ser transformado. Una crisis es un momento donde uno puede redefinir las prioridades que uno tiene. Y una crisis, en medio de esa crisis, uno puede confirmar y ver la fidelidad de Dios puesta en acción. Porque en hebreo la palabra crisis significa prueba, aflicción o juicio. Y en el griego significa decisión. Quiere decir que uno en medio de una crisis puede tomar decisiones. Hay personas que en una crisis se van. Y hay personas que en una crisis se acercan a Jesús. Hay personas que en una crisis no le queda más remedio, después de haber probado todo, de ir a Cristo. Y cada uno, yo creo que en un cierto momento, cuando llegamos a Él, llegamos a través de una gran crisis. Y puede ser una crisis de salud, puede ser una crisis económica, puede ser una crisis familiar, puede ser muchas maneras de ver crisis. Y sabe, hermano y amigo, hay muchas crisis y vemos que, un ejemplo, en medio de la crisis, Job recibió una tremenda revelación de Dios. Porque él al final de su libro dice, de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Y fue a través de una gran crisis familiar, y fue a través de una gran crisis que él tuvo en su mismo cuerpo, de una enfermedad. Y vemos que la crisis, en medio de una crisis, uno puede forjar la fe, uno puede forjar la paciencia, y uno puede forjar un carácter. Entonces vemos que esta palabra que dice dame a mí primero, y esta mañana yo le voy a hablar de una mujer que tenía su familia en un tiempo donde solamente los protagonistas eran los hombres, y esta mujer había quedado viuda, y había quedado viuda con un hijo, el cual ella tenía que alimentar. Y usted sabe que una viuda en ese tiempo, cuando perdía a su marido, prácticamente perdía el sustento. Le digo esto para que nos vayamos ubicando en el contexto de lo cual vamos a ver esta mañana. Y esta mujer, al perder su marido, quedó en absoluta pobreza. Puedo decirle que casi nadie la podía ayudar, debido a que toda esa nación en la cual ella estaba en una profunda crisis económica. Era un momento donde uno puede decir no había salida. Y yo sé que hay momentos, y lo he pasado a lo largo de mi vida, después de 40 años de cristiano, he pasado por momentos que aparentemente no hay ninguna salida. Pero le digo más, en esos momentos donde no había ninguna salida, vino Él y me dio la salida. Porque Él dice que Él abre puertas y Él las cierra. Y Él está en control de todas las situaciones que usted está pasando. De todas las circunstancias que pasan aún a nivel mundial. Porque con todas las noticias que usted escucha, si usted no está aferrado a Cristo, lo va a hacer temblar. Lo va, como decir, le va a complicar la existencia. Pero saben, yo quiero que usted vea que ahí en el libro de Primera Reyes, y vamos a ver en el capítulo 17, en este momento de gran crisis que estaba esa familia, vemos que hay un personaje que parece que es extraño, y le estoy hablando de este hombre extraño que era el profeta Elías. Y Elías significa Jehová es Dios. Quiere decir que a esta mujer, a esta familia, Jehová, que significa yo soy el que soy, vino en la ayuda de esta mujer y de esta familia. Y vemos que acá en Primera Reyes 17:1
se presenta Elías y viene con un mensaje que uno a veces no quiere escuchar. Y el mensaje era: vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. No habrá lluvia ni rocío, dice, en estos años, y conforme a la Biblia fueron 3 años y 6 meses, lo dice el libro de Santiago. Usted imagínese en un lugar donde las temperaturas son muy grandes, donde mucha tierra desértica y donde mucha, como decir, la lluvia temprana y la tardía era fundamental. Y el rocío era fundamental para tener cosecha con la lluvia. Y dice por 3 años, acá dice por mucho tiempo, pero 3 años y 6 meses sin lluvia, imagínense lo que era. Si nosotros a veces tenemos 6 meses, ¿ya qué pasa? Así que es bueno imaginar esas cosas, ¿no? Entonces el Señor le dice a Elías, en Primera Reyes, versículo 17 al 3, le dice: apártate de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán, y sucederá que beberás del arroyo, y escuche bien, yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Cuando Dios habla, lo deja claro específicamente. Cuando le habló a Elías no tenía ninguna duda dónde estaba el arroyo de Querit. Y tampoco tenía ninguna duda de lo que Dios iba a hacer para sostenerlo a él. Dice: yo he ordenado, yo he mandado. Dice que los cuervos te sustenten allí. Y acá hay 2 acontecimientos que son realmente extraordinarios. Y lo primero es que los cuervos le traigan de comer a un hombre. Y lo segundo es que los cuervos no se coman a ese hombre. Porque son aves rapaces que te quedas dormido y no te despiertas más. ¿Me entienden? Entonces vemos que las Escrituras nos enseñan que todos los seres vivientes reconocen el mandato del Señor. Todos. Y no solamente reconocen los mandatos del Señor, sino que lo obedecen. Y mi pregunta esta mañana es: ¿obedeces tú los mandatos del Señor? Vuelvo a repetir, ¿obedeces tú los mandatos del Señor? Porque vemos que Dios le había dicho al profeta que se escondiera en un lugar desierto, donde Acab, que era el rey enemigo, no lo pueda encontrar. Y el profeta Elías, ¿qué hace? Obedece el mandato de Dios. Y yo quiero que usted vaya viendo que lo importante para ti y para mí, y de ahí depende todo, si uno obedece o no los mandatos del Señor. ¿Por qué? Porque a lo largo de su vida Dios le habrá dicho algo a usted. Y si usted obedece, está en el camino de recibir. Porque vemos acá que el profeta Elías obedece, y bueno, y Dios había escogido a los cuervos para que le proporcionaran comida y alimento. Y vemos acá que de acuerdo a la ley de Moisés, quizás Elías en un momento habrá tenido reparo, pero cuando vio la comida que le traían los cuervos, esos animales venían y traían la comida. Y saben, hermano y amigo, sinceramente, si uno está en el lugar de Elías, porque a veces hay que ponerse en el lugar del personaje, uno le hubiese podido pedir: Señor, ¿por qué no me cambias la empresa de transporte aéreo? Señor, ¿no me podrías mandar una ave más bonita que cuervos? Porque uno desconfía de los cuervos, ¿no? Y no le podría haber pedido: Señor, mándame a ver un cisne blanco, porque ahora se habla de cisnes negros cuando hay problemas, o un pavo real, porque por lo menos uno lo mira y dice: mire. ¿Y sabe qué pasa? Interesante esto, porque Dios sabe por qué le enviaba a los cuervos. Lo que no sabemos era tú y yo por qué.
pero vemos que él había decidido utilizar cuervos. Y Elías está dispuesto a acatar la voluntad de Dios sin discutir. Y otra pregunta, usted cuando él le pide algo, ¿usted discute con él? ¿Usted acata la orden de él? ¿Usted obedece lo que él le dice? Porque vemos que Elías aceptó lo que Dios le pidió y aceptó la voluntad de Dios. Y vemos que Dios había dispuesto algo que para nosotros resulta incomprensible, que es usar a los cuervos para su propósito. Y dice ahí en el versículo 5 al 6 de Primera Reyes, y dice, y Elías fue y hizo conforme a la palabra del Señor. Qué importante es para ti y para mí hacer conforme a la palabra del Señor. Y dice, fue y habitó junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y escuche, los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Acá vemos que nos dice específicamente, no nos está diciendo qué clase de comida traía, pero dice que le traían los cuervos pan y carne. Ahora, muchos han sugerido que esos cuervos podían traer la comida que robaban de la cocina de Acab. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque en ese tiempo ya la gente había llegado casi a su última. Todos estaban carenciados. Entonces los cuervos entraban a la cocina, entre comillas, no lo dice la Biblia, pero dice que traían carne y pan. ¿Y dónde podían conseguir la mejor carne? En la cocina de Acab, que era el rey de Israel. Carne y pan. Otros han sugerido que la manera en la cual le traían la comida a Elías es que Elías se había refugiado en la montaña, y como los cuervos tienen los nidos arriba en la montaña, venían y le dejaban la comida y Elías la recogía. Pero sea como sea, el que estaba en el asunto era el Señor. Y si Dios está en el asunto, hermano, te pueden traer de acá o te pueden traer de allá, pero la provisión de Dios es segura. Porque para colmo Él dijo, he ordenado. Y cuando Dios ordena algo, hermano, la palabra se cumple. En todo caso, Elías la estaba pasando demasiado bien, o bastante bien, a pesar de la dificultad. Usted vio que a veces cuando las cosas se ponen mal, hay algunos de nosotros que la estaban pasando bien. Y principalmente nosotros los cristianos pensamos que a nosotros no va a pasar nada, mientras que a los demás les pasan cosas. Pero yo quiero decir, hermano, que los cuervos llegaban a cierta hora de la mañana y regresaban por la tarde trayendo la comida. Mira, parecían una puntualidad enorme, pero exactamente, y parecía un tremendo aeropuerto, que salían los aviones por la mañana y salían los aviones por la tarde. Imagínense usted, aviones cargados para Elías, eran los cuervos. Y no dice que llegó la noche y los cuervos no llegaron, llegaban puntualmente. Y yo quiero decirle que cuando Dios dice algo, dígalo conmigo, Dios cumple lo que dice. Dios cumple lo que dice, amén. Y yo quiero que usted esta mañana se aferre a eso, Amén. a lo que Dios ha dicho y lo que Dios dice. Entonces vemos que ese bienestar que tenía Elías ahí arriba, que le traían a la mañana, que le traían a la tarde, ¿sabe lo que pasó? No le duró mucho. ¿Y eso cómo puede ser? Bueno, porque, hermano y amigo, el Señor trabaja con nosotros de la misma manera. ¿Cuántos de ustedes han tenido un momento de bienestar que ya cruzan las piernas, que dice, bueno, acá ya está, basta? Ahora descansamos, ahora nos relajamos. Y bueno, hay un momento de relax que uno lo toma y dice, bueno, vamos a situarnos nosotros con Elías. Los cuervos venían por la mañana, los cuervos venían por la tarde, estamos todos muy tranquilos, porque mañana
el cuervo viene de vuelta. Porque quizá el primer día desconfió, el segundo también, pero ya los últimos días, uno ya lo da por sentado. Y hermano, cuidado cuando damos por sentado las cosas. Cuando damos por seguro un montón de cosas. Porque yo quiero que usted sepa que el que tiene control es Él. Y lo que sabe qué necesito yo y qué es lo que necesita usted es el Señor. Entonces vemos que pasó algo. ¿Qué sucedió? Versículos 7 al 10. Pero sucedió que después de algunos días se secó el arroyo. Quizá usted ha visto cómo se secó el arroyo. Porque no había llovido en la tierra. Entonces la palabra del Señor vino a Elías, diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y habita allí. Y escuche: he aquí yo he designado allí a una mujer viuda para que te sustente. Dios dice: yo he designado. ¿No va viendo usted que Él tiene todo el control? Y dice: he designado allí. Ahora, ¿por qué el Señor permite esos cambios justamente cuando nosotros estamos tranquilos? ¿Quiere saber por qué? Porque es interesante. Mire lo que dice ahí Romanos 12:2. A ver qué dice la palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe lo que nos sucede a nosotros? Esto es como cuando vamos a la playa, nos movemos un poquito, nos acomodamos, no llevamos reposeras, pero armamos la reposera y ya estamos tranquilos. Dice: no os conforméis. A este siglo está hablando de que no se tiene que conformar al mundo. Y sabe, hermano y amigo, nosotros no debemos vivir conforme a los valores del mundo. No podemos vivir porque los valores del mundo son el egoísmo, la codicia, la vanidad. Y lo que al Señor le interesa es que nosotros estemos pendientes de Él. No pendiente del mundo ni de las cosas del mundo. Pero como vivimos acá, casi siempre nos inclinamos por los conocidos. Pero sabe, hermano y amigo, Dios le dice al profeta que vaya a Sarepta de Sidón, que estaba en Tiro. ¿Y sabe quién era el que reinaba en Sidón? ¿Quiere saber? El padre de Jezabel. Pero hay una cosa, hermano, que es interesante para mirar, porque cada vez que miraba esta escritura me quedaba tremendamente impresionado, porque vemos acá que Dios lo manda a Elías a la casa de una viuda, y para colmo en el territorio del suegro de aquel que lo buscaba para matar. Porque era el padre de Jezabel, y Jezabel era la mujer de Acab. El mejor lugar para guardarlo. No, yo lo llevo a otro lado. Pero sabe, hermano, Dios lo envía fuera de ese territorio de Israel, el cual hoy en día corresponde al Líbano. Y a cualquiera le hubiese gustado, porque nosotros decimos: bueno, si Dios me envía, mi vida está segura. Mira, Dios me envió acá a España y mi vida fue segura hasta que llegué acá. Y cuando llegué acá comenzaron los problemas por todos lados. Ahora, ¿me había enviado Dios? Sí. Y los problemas, porque Dios lo permitió. Porque ahora, dentro de poquito, el día 12 de julio, vamos a cumplir 30 años que estamos acá. Y ayer le decía a Diana, no van 3 años ni 3 meses, 30 años. Y yo puedo mirar en estos 30 años la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, y cómo ha ensanchado mi corazón. Porque acá, casualmente acá, he aprendido más que lo que había aprendido en Argentina. Porque acá me quedé solo, pero me quedé con Él.
Porque cuando uno obedece el mandato de Dios, Dios nunca te abandona ni nunca te deja. Y vemos acá que a cualquiera de nosotros nos hubiese gustado que nos enviara a una familia pudiente. Porque, hermanos, vamos a ver, en ese tiempo había familias que eran pudientes. No todo eran pobres, porque nunca ha habido que todo eran pobres. Pero vemos acá que también en ese tiempo había familias que eran fieles a Dios. Pero Dios, en su sabiduría, decide enviar a Elías para que vaya a la casa de una viuda. Y hermanos y amigos, yo quiero que usted sepa que Dios es el único sabio Dios nuestro Salvador. No hay otro que sea como Él. Porque Dios es grande en poder, pero en sabiduría. Él sabe cómo hacer, cómo operar y cómo sostenernos a cada uno de nosotros. Y vemos acá que en el versículo 10 dice, entonces se levantó y se fue a Sarepta. Obedeció. Usted vaya siguiendo el hilo, que todo lo que va sucediendo en esta parte de las Escrituras es obediencia. Y qué importante es para poder contar con la provisión de Dios, la obediencia. Porque vemos que él se levantó, fue a Sarepta y cuando llegó allí a la puerta de la ciudad, he aquí, es como si, miró aquí, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y vemos que en aquel tiempo era muy fácil distinguir quién era una viuda. No, hoy en día acá no podríamos distinguir. A la puerta del Prat, que el Señor nos envíe, ve al Prat, hay una viuda y acá no la vamos a distinguir muy fácil. Pero en ese tiempo, las viudas tenían una clase de vestimenta. Y cuando él llega a la ciudad, se encuentra en la puerta a esta mujer recogiendo, allí recogiendo leña. Y vemos que Elías le dice, se dirige a ella y le dice, por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para que beba. Acá vemos que esta mujer era amable y cumplía con las normas de cortesía de ese tiempo. Porque en ese tiempo la hospitalidad era algo que estaba, arraigado en cada familia. Si venía un forastero se lo ayudaba, no se lo dejaba solo. Yo me acuerdo que antes, ya han pasado mucho tiempo, una persona llegaba a tu casa, vos le abrías las puertas, le daba de comer, lo atendías y le ponías lo que tenías. Pero hoy en día la cosa cambió, tal es así que ha habido un tal cambio que lo que menos se usa es la hospitalidad. Pero vemos que esta mujer cumplía con la cortesía de aquel tiempo y en cualquier otra parte del mundo, si sería en este tiempo, que viene una persona y dice, dame un poco de agua en un vaso para que beba, quizás le decimos nosotros, pero vaya, saque agua. ¿Entienden? Vaya, sáquelo usted, Señor. Pero vemos que esta mujer podría haberle parecido que Elías estaba haciendo una broma a esta mujer. Y yo le digo una cosa, en el momento que ella se va para buscarle el vaso de agua, Elías le dice, pero tráeme pan. Tráeme pan. Y yo quiero decirle esta mañana que si ella no hubiese aceptado traerle el vaso de agua, Elías no le hubiese pedido que le dé pan. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios que te prueba. ¿Cómo la probó Elías? Primeramente con el vaso de agua. Y cuando ella estuvo dispuesta, porque Elías la estaba probando a la mujer, para ver si ella iba
a responder al pedido que el profeta le estaba haciendo, sin perder la paciencia. Porque Elías le dice ahí en el versículo 11, por favor tráeme también un poco de pan en tu mano. Y acá nos preguntamos, mirando la escritura, ¿sabía Elías que esta mujer no tenía nada para comer? ¿Que lo que estaba haciendo era lo último que tenía? ¿Qué piensa usted? Yo creo que sí sabía Elías. Porque el nombre de Elías significa Jehová es Dios. Y Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Pero ¿qué hace el Señor? Siempre te prueba. Y entonces vemos acá que esta mujer, cuando escucha lo de Elías, era parte de la prueba. Y hermano, amigo, Dios estaba sometiendo a esta mujer a una gran prueba. Y mire usted, cuando uno está en medio de la prueba, mire lo que sucede. Si uno acepta primeramente el pedido que dice, dame un vaso de agua, nada más. Y usted sabe que conforme la Biblia dice, cualquiera que dé un vaso de agua a un profeta tendrá su recompensa. Y vemos que esta mujer, mire lo que le dice, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una vasija y un poco de aceite en la botella. Es interesante porque la mujer comienza diciéndole, vive el Señor tu Dios. De alguna manera esta mujer está viendo, percibiendo que Elías es un siervo de Dios. Y vemos acá que no sabemos si Elías se había presentado, mire, tengo un vaso de agua, yo soy un profeta, no lo sabemos. O quizás lo reconoció por la vestimenta, tampoco lo sabemos. Pero sabe, hermano y amigo, si nosotros estaríamos en el lugar de Elías, probablemente pensaríamos, Señor, ¿cómo vas a mandar a una viuda que no tiene nada? Porque nosotros casi siempre buscamos a las personas que verdaderamente nos pueden ayudar. Pero que te mande una viuda que solamente le queda un puñado de harina y una medida de aceite y te dice, mire, a mí no me queda más nada que esto. Uno dice, semejante viaje para nada. ¿Me entiende? Semejante viaje que me he caminado, porque creo que había como 12 kilómetros desde el lugar donde Elías estaba para llegar a Sarepta. Entonces vemos que lo poco que tenemos muchas veces condiciona nuestra conducta con nuestro prójimo. Porque yo tengo poco y yo no te lo puedo dar. ¿Y cuántas veces ha sucedido que no hemos dado porque tenemos poco? Pero yo quiero decirle a usted esta mañana que Dios mira la intención del corazón. Porque a veces lo poco se puede, ¿cómo le puedo decir? Producir en mucho. Porque según eso poco, ¿dónde tú lo pones? ¿Sabe por qué, hermano? Porque si uno mira la escritura, ¿se acuerda este muchachito cuando Jesús le dice a los discípulos, después que él lo había llevado a descansar a un lugar desértico, vemos que 5.000 hombres lo siguieron, más mujeres y niños? Y el Señor le dice a los discípulos, los discípulos vienen y le dicen al Señor, Señor, despide a la multitud. Y mírenlo con lo que le sale del Señor Jesús. Porque ellos la tenían todo clara, dice, ya es tarde, acá no hay que comer, lo mandamos de vuelta. Pero el Señor le dice, denle ustedes de comer. Y vemos esta narración de Felipe, que está ahí en Juan, en el Evangelio de San Juan. Dice, ni 200 denarios alcanzan para comprar, porque era matemático. A veces nosotros pensamos mucho en la economía. Hermano, en Dios la economía no te sirve. En Dios lo que te sirve es la obediencia y la confianza. Porque cuando sacó la cuenta Felipe, casi quedó en ridículo.
Porque empezó a mirar las panaderías y están todas cerradas ahora. ¿Dónde vamos a comprar pan? Y eso se hace cuenta, hacer un programa, ¿no? Pero sin embargo el Señor le dijo, denle ustedes. Y vemos que había un muchachito que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y escuchó, porque vio que siempre los niños, y principalmente en ese tiempo, se sentaban adelante, estaban escuchando. Y él escuchó, este niño, cuando el Señor dijo, denle ustedes de comer. Ahora es interesante lo de este niño, porque se abrió paso este joven en medio de la multitud que estaba, porque había 5.000 hombres y se cree que había más o menos 15.000 personas ahí. Entonces dice, yo tengo 5 panes y 2 peces, y se lo entregó a Andrés. Y viene Andrés y le dice, Señor, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto? Dijo. Quedó medio como diciendo, ¿qué vamos a hacer con esto? Pero yo le quiero decir una cosa, hermano y amigo. Que quizás tú y yo tengamos 5 panes y 2 peces, pero ¿qué resultados extraordinarios sucede cuando tú lo pones en las manos de Jesús? ¿Quieren que se lo repita? Cuando tú tienes 5 panes y 2 peces y tú los pones en las manos al servicio del Señor, mire, suceden cosas extraordinarias, porque el crecimiento viene por la bendición del Señor. Y ya sabemos, porque la hemos leído su historia, dice que Jesús tomó el pan y los peces y comenzó a dar gracias a Dios. Le dio gracias al Padre. Padre, gracias. Y sabe, comenzó la multiplicación. Y tal es así que comieron, se saciaron y recogieron. ¿Por qué, hermano? Porque la bendición de Dios es la que te enriquece y no te añade tristeza con ella. Quiero decirte esta mañana que la viuda le ha contado al profeta en forma muy clara la situación en la cual ella se encontraba. Y acá tengo una pregunta para usted y para mí. Cuando usted va a orar con el Señor, ¿usted le cuenta su situación? ¿Pero le cuenta específicamente o le esconde cosas? Porque a veces nosotros no nos queremos enfrentar con cierta situación y le pedimos, pero no le contamos todo. Pero esta mujer fue sincera. Y Dios dice que ama la verdad en lo íntimo. Entonces esta mujer va y le dice a este hombre, yo no tengo nada en mi casa. Y hermano, esta mujer había llegado al final total. A los recursos agotados absolutamente todos. Y sabe, hermano, cuando yo veo esta porción de las Escrituras, por lo visto, esta mujer no esperaba nada de nadie. No esperaba que alguien le traiga algo, porque a veces nosotros esperamos que alguien nos dé algo. Somos de recostarnos a ver que quién me puede dar algo. Pero vean que esta mujer no tenía nada, no le quedaba nada y no esperaba nada de nadie. Y esto me hace acordar, porque cuando leo la Biblia, las Escrituras, y voy leyendo, voy recordando cosas que me han pasado en el pasado, que hoy me sirve de testimonio. Entonces recuerdo en el año 2010, 2011, acá en España, que vino una gran crisis. Y yo recuerdo que mucha gente quedó sin propiedades, que mucha gente dormía en los cajeros de los bancos. Y yo recuerdo que en un momento dado los bancos te pagaban un descubierto, tú cubrías en el día. Y de la noche a la mañana ellos sacaron todo. Y 50 euros pasó a ser una fortuna. Y no te daban nada. Y nosotros
estuvimos a punto de perder, quiero que me escuche bien, de perder todo lo que teníamos en ese momento. ¿Por qué? Porque nadie te daba nada, tenías que pagar la hipoteca, tenías que pagar las deudas, no te ayudaban. ¿Y sabes qué sucedió? Sucedió un milagro. De la noche a la mañana vienen 2 empresas rusas acá al Hotel Prat y al Hotel Trip, y casualmente eran los 2 hoteles que nosotros trabajábamos. Y de la noche a la mañana, de no haber trabajo, porque la gente de la calle no tenía trabajo, empezamos a recibir bolsas de ropa. Yo recuerdo a Diana y a Brenda que venían con la bolsa y llegaban a hacer, no sé si 50 o 100 prendas, ¿no? Por día. Y sabe, hermano y amigo, pudimos pagar todo. Pagar todo lo que debíamos, arreglar la situación, que ya venía, creo que atrasado en 2 o 3 hipotecas. ¿Y qué sucedió? Lo mismo que sucedió con la viuda. Porque Dios tiene recursos, mandó estas 2 empresas, justamente los 2 hoteles, eran los 2 hoteles que nosotros trabajamos. Después de dar un aplauso a Jesucristo. Porque no hay que olvidarse. Hermano, no hay que olvidarse de la manera que Él proveyó. Por eso cantábamos esta canción. Si lo ha hecho antes, lo hará otra vez. Entonces vemos que esta mujer, ella cree que ese día que llega el profeta a su casa, la última comida, y ya llegaba al fin. ¿Cuántas veces ha pensado usted que ya de esta no hay más salida? Que de esto es la capitulación final, que ya no hay nada que hacer. Pero sabe, hermano y amigo, Dios tiene muchas maneras de proveer. Dios tiene muchas maneras para nosotros, porque Él va a abastecernos a nosotros, como lo ha hecho en el pasado. Y ella, vemos acá que a esta mujer Dios la socorrió. Y lo primero que le dice el profeta, dice, no tengas temor. ¿Qué palabra, hermano, hoy en día? Usted escucha las noticias, usted ve lo que pasa, y la palabra del Señor, ¿lo puedes poner bien? El que estaba apareciendo antes. Versículo, porque lo tengo acá, no le puse ahí la fecha. El versículo 12, el 13. No tengas temor. Y yo creo que lo que más tenemos nosotros es temor. ¿No? No tenemos miedo de esto, miedo a aquello. Dice, no tengas temor. Bueno, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Por eso le puse este nombre a esta prédica, pero hazme a mí primero. Una torta pequeña y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Hermano y amigo, acá la mujer está demostrando una fe en el hecho de darle primero al profeta de lo poco que tiene. Y las instrucciones para ella eran muy claras. Ve y hazme a mí primero. Entonces yo quiero que usted vea esa palabra, hazme a mí primero. Esta palabra me hace recordar cuando el Señor Jesús, hablando a sus discípulos, ahí en Mateo 6:33, y quiero que se lo grabe a esto, porque el Señor Jesús dijo, más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas las demás cosas vendrán como añadidura. Se lo dijo a los discípulos que tenían miedo de no comer y tenían miedo de no estar vestidos. Él dijo, porque los gentiles buscan estas cosas. Pero ¿qué es la orden que le dio el Señor Jesús a los discípulos? Busquen primeramente mi reino, el reino de Dios. Y vemos acá, hermano, que la viuda, al darle al profeta la primera parte, en realidad le estaba dando al Señor. Y
Y para ella, la primera parte representaba todo, porque no le quedaba más. Pero vemos acá que este hombre, Elías, a veces se presenta como un hombre duro, pero a la vez en su corazón era tierno. ¿Se acuerda que el hombre que dijo, el Señor le había dado los talentos y fue y lo escondió? Dice, yo sé que tú eres hombre duro, que recoge donde no siembras. Y sabe, hermano, hay muchas personas que no hacen nada para el reino de Dios con lo que Dios le ha dado. Porque Dios a cada uno le dio un don. A otro 3, a otros 5. Pero cada uno tenemos parte para hacer. Mire, esta mujer, la palabra que recibe en ese momento que está tan tocando fondo, le dice, no temas. Y estas palabras son las mismas palabras que el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra en su ministerio, Él siempre repetía esta palabra. Le daba a la gente que venía a Él. Porque Jesús ahí en Juan 14, 27 dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y esa es una palabra para hoy, para nosotros. No se turbe vuestro corazón por las noticias, ni tengan miedo, porque dice claramente, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y dice claramente, no como el mundo la da. Yo os la doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermano, yo quiero que usted vea una cosa. Que vemos acá, que luego de obedecer las curiosas órdenes de Elías, la viuda recibe una promesa aún más curiosa. Porque, hermano y amigo, quiero que usted sepa que la obediencia siempre trae una promesa. Y siempre es así. Sin obediencia, hermano y amigo, no hay promesa. ¿Quiere que se lo repita? Si usted obedece y comienza a hacer, viene la promesa. Si usted lo que Él le pide no lo hace, no hay promesa. Por eso hay muchas personas que no quieren promesa. ¿Me entienden? Porque el profeta le declara claramente, dice que el Señor, el Dios de Israel, ha dispuesto que la harina de la tinaja no se acabará y el aceite de la botella no faltará hasta el día que el Señor dé lluvia sobre la superficie de la tierra. Acá vemos que ya Elías tenía la revelación, porque él había sido el que había llevado la palabra delante de acá. Entonces vemos una cosa, que acá Elías está sabiendo lo que estaba sucediendo, y vemos que cuando Dios nos da una palabra, también nosotros nos involucramos en el problema. Porque por un tiempo Elías estaba bien cubierto, por otro tiempo estaba bien allá arriba, pero el mismo profeta sufrió la situación. Entonces vemos, hermano, que nosotros no podemos ignorar que los tiempos de dificultades para nosotros como cristianos también nos involucran. No es que nosotros no vamos a ser parte y no vamos a ser tratados y probados y disciplinados en medio de todo lo que sucede, hermano y amigo. Entonces vemos que esta mujer, al obedecer al Señor, ¿qué sucedió? Comenzó a ver el cumplimiento de la palabra de Dios, porque solamente vemos el cumplimiento cuando comenzamos a obedecer. Ahora, si el Señor me dice a mí, te dice a ti, el harina y el aceite de la tinaja no va a escasear, ¿qué haríamos nosotros? Lo primero que hacemos es una marca. Y cada día vamos a ver, ¿o no? Y sea sincero, no me venga a mí acá con medias tortas. ¿Dónde está la botellita? Y hago la marca. Y como tenemos boli, ¡pac! Y la de harina, ¡taca! Pero sabe, hermano, cada vez que la mujer iba y sacaba, la medida estaba igual, seguía y seguía y seguía. Y sabe, hermano, que esta mujer no se olvide del contexto que estaba sucediendo ahí. Nadie tenía nada para ayudar.
Y de la noche a la mañana ven que todos los días hay el humito para arriba, todo el humito para arriba. Porque la palabra que le había dado el profeta, ahí en Primera Reyes 17:15, dice que entonces ella fue y hizo conforme a la palabra de Elías, y escuche, y comieron ella y su familia por mucho tiempo. La harina de la tinaja no se acabó ni faltó el aceite de la botella, conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio del profeta Elías. Ahora vemos acá que habla de su familia. Y sabe, es muy probable que aparte de su hijo, porque en ese tiempo se habitaba en aldeas, y se iban construyendo las aldeas a través de que crecía la familia. Entonces vemos que alrededor de ella no solamente estaba su, sino que estaban toda la familia. Y yo quiero decirle esta mañana que cuando ella comenzó a sacar la harina y a usar el aceite, porque aparentemente a esta mujer le gustaba cocinar mucho. Y de la noche a la mañana empieza a ver que sale el humo, que sale el humito. Y aparte, cuando usted tiene medio hambre y los vecinos tienen hambre, ¿qué sucede? Vecina, ¿qué está cocinando? ¿No le ha pasado? Que entra en el relleno y dice, mirá qué olorcito. Y no habrán pensado los vecinos, pero ¿de dónde está sacando harina y aceite si lo encontramos el otro día en la esquina y me dijo que no le quedaba nada? Porque así somos nosotros. Pero sabe, hermano y amigo, aunque ella le dijese la manera que Dios le estaba proveyendo, ¿sabe lo que hubiese sucedido? No le hubiesen creído. Porque uno le puede contar a la gente cómo Dios te proveyó, pero no te creen. Hermano y amigo, quiero decirle esta mañana que según Jesús, en los evangelios, cuando Dios le dice a Elías que vaya, que él ha ordenado a una viuda que lo sustente, quiero decirle que no fue la viuda quien lo sustentó a Elías, sino que fue Elías quien sostuvo a la viuda. ¿Me entienden? Porque a veces las dos cosas son verdad, pero vemos que la mano de Dios estaba ahí. ¿Sabe, hermano? Una vez se pregunta, ¿y esta mujer era creyente? Y mire, yo no sé, pero la actitud de esta mujer era de creyente. Porque le dice, vive Jehová tu Dios, que no te faltará nada, en el cual lo vio, dice que no tengo nada. Y sabe, hermano, qué bueno para nosotros es que reconozcamos lo que el Señor Jesús dijo. Ahí en Juan 15:5. Él dijo, yo soy la vid, vosotros las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separado de mí nada podéis hacer. Hermano, si uno está con él, y la Biblia nos muestra lo mucho que Jesús utiliza y mira el corazón. Porque vemos ahí, y para terminar, quiero que usted mire ahí en Mateo 12, 41 al 44, cuando Jesús estaba ahí en el templo y ve que viene una viuda y pone en las ofrendas las últimas 2 monedas que a ella le quedaban. ¿Sabe lo que hizo la viuda? Lo entregó todo a Dios. Lo puso todo en las manos de Dios. Lo puso todo en la ofrenda. Y Jesús le llamó la atención a sus discípulos diciendo, todo lo que pusieron de lo que les sobraba. Pero esta mujer ha puesto todo de lo que ella tenía. Quizás esta mujer conocía la historia de la viuda de Sarepta. Es muy posible, porque esta mujer demostró una fe en Dios, la viuda que puso las 2 blancas y no le quedaba más nada. ¿Y sabe lo que hizo? Ella no lo puso en la ofrenda, se lo dio a Dios. Como hizo la viuda, no se lo dio a Elías, se lo dio a Dios. Y hermano y amigo, cuando tú le das a él primero, Dios se encarga del asunto. Mientras tú retienes por si las moscas, no hay provisión. Al contrario, porque dice la Biblia que hay muchos que retienen y vienen a escasez. Y hay muchos que dan más
de lo que ellos pueden y viene abundancia. Entonces, hermano y amigo, quiero decirte que si tú pones tu vida y le entregas todo a Él, y cuando hablo de todo, estamos hablando de tu vida, tu corazón, tu tiempo, lo que tienes, y obedeces lo que Él le dijo Elías a esta vida: dame a mí primero. Y uno dice, bueno, ¿cómo se le puede dar a Dios primero? Hermano, Dios te da cada mañana cuando tú te levantas. ¿Qué haces cuando tú te levantas? Tienes que darle a Él lo primero. Y después puedes hacer todas las demás cosas. Dale a Él primero. Comunícate con Él. Porque ya sabes que Él dijo que separado de Él no puedes hacer nada. Vas a terminar agotado. Dame a mí primero. Dale las primeras horas, los primeros momentos, las primeras palabras. Dale lo primero que Él te da. Basta de dar vueltas. Porque esta viuda obedeció y recibió. Esta viuda obedeció la palabra de Dios y recibió. Y yo te digo, hermano y amigo, hoy en día no hay ningún lugar seguro. Porque uno puede decir, bueno, yo tengo mis finanzas, voy a ver cómo las cuido, voy a ver qué es lo que hago. Pero yo te digo algo. Si Dios no está en el asunto, no hay finanzas que aguanten. Bueno, voy a estudiar esto, voy a estudiar aquello. Mire, yo te pregunto, en ese tiempo había gente que conocía de economía. Pero el tiempo para nosotros hoy, yo no digo que uno no estudie, yo no digo que uno no se prepare. Pero yo te digo más, sin el principio, dame a mí primero, no vas a encontrar mucho. Porque te puede llegar a pasar la día. Cuando todo parecía que estaba tranquilo, viene la prueba. Porque Dios no quiere dejarte que te duermas en los laureles, como decimos nosotros. Dios está ahí al lado tuyo. Dios te ama. Y Él se encargó de proveerte. Entonces esta mañana yo te invito a que tú le puedas entregar esta mañana todo a Él. Yo hace muchos años que he hecho un compromiso con Él, de que lo primero que hago a la mañana es ir a Él. Y he visto los resultados. Y te digo algo, cuando tú vas a Él, y más en un tiempo donde hay tantas noticias, dame a mí primero. Dame a mí primero. Y te voy a decir algo. Cuando tú oras, cuando tú lees la Biblia, Dios te habla a ti. Y cuando tú oras, tú le hablas al Señor. Y dice esta canción, puedo confiar porque mi Dios es real. No siento voz y me faltan las fuerzas. ¿Qué puedo hacer? Y puedo confiar. Puedo confiar en Dios, pero dame a mí primero. Dame a mí primero, dame tu tiempo primero. Y en la noche oscura, Vive bajo mis principios. Obedece mi palabra. Abraza mi palabra. Y si tú obedeces y te abrazas a Él, no temas. No temas. No temas porque yo estoy contigo.
salvarlo fue Él. Que el que lo rescató del hoyo fue Él. Y cuando usted le entregó su corazón aquel día, Él comenzó a obrar en su vida. Y esta canción que hemos cantado unos cuantos domingos dice: amado de mi alma. Y hermano, si usted le rinde su corazón a Él, va a depender de Él. Y Él puede abrir puertas y provisiones que tú ni imaginas. Porque solamente los que confían esperan en Él. Y la Biblia se encarga de decir que los que confían en el Señor nunca serán avergonzados. Dice: los leoncillos tienen hambre, mas los que esperan en el Señor no tendrán falta de ningún bien. Y es importante en la vida cristiana guardar los principios y los valores de Dios. Y los principios de Dios nunca cambian. Situaciones cambian, pero Dios es un Dios de principios. Y esta mujer obedeció y comió ella, el profeta, su casa, su familia. Porque cuando un cristiano es bendecido, toda la familia también se beneficia. Aleluya. Yo lo creo, yo lo he visto y lo veo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recuérdelo. Aleluya. Todo comienza con Él. Y todo cambio lo produce Él. Por eso entrégale tu corazón esta mañana. Y dile toda la verdad: Señor, no puedo más. Pero esta mañana tomo la decisión de confiar en ti, de apoyarme en ti y esperar en ti. Porque tu palabra lo dice: bienaventurados son aquellos que en ti confían. Y Señor, yo creo esta mañana tu palabra, porque lo he visto en el pasado, lo he visto en el presente, y tengo la seguridad de que tú tienes el control de toda mi vida y tienes el control de toda situación, aún a nivel mundial, Señor. Porque todos te obedecen a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigo esta mañana.